Quiero hacer una breve pausa en este video para poder mencionar una pregunta que todo tributarista debe tener en la mente y es cómo conocer más de temas diversos, más allá de la tributación, más allá de la contabilidad. Yo quiero entonces enfocarme en la educación gratuita y virtual, toda vez que la mayoría de los tributaristas ya tenemos una formación previa en contabilidad, en otras materias, ya tenemos una profesión, quizás no queremos una segunda, tercera, cuarta, quinta maestría. Yo invito entonces a quienes quieran estudiar por su propia formación, sin necesariamente buscar un título académico, enfocarnos en algunos cursos. Estos me parecen realmente extraordinarios. Esta es una universidad que se llama Hillsdale College. Hemos hecho otro review de un curso de Maastricht, que es tremenda universidad. Ese es un curso de impuestos. Estos son más generales. Recordemos, en este video queremos responder la pregunta: ¿dónde me puedo formar como tributarista? En cosas que vayan más allá de mis conocimientos contables, tributarios, etcétera. Yo quiero entonces, al introducir a Hillsdale College, ver algunos cursos, obviamente en inglés, pero algunos cursos que tienen trascendencia para el tributarista como persona educada, o sea, educarnos como persona. Hillsdale es muy interesante para mí porque es una institución que en los Estados Unidos no recibe un solo dólar y no quiere recibir un solo dólar del gobierno. Eso es muy interesante. Tienen una formación o una vocación o una convicción libertaria. Recordemos, los libertarios en Panamá se la pasan pidiéndole subsidios al gobierno, subsidios al gobierno. Esta gente es todo lo contrario. Estos son libertarios de verdad, no le piden un dólar al gobierno, le piden un dólar a quién, al público. Así que uno puede donar. Yo he donado algunas cositas ahí a Hillsdale College y lo digo porque una de las donaciones más importantes que recibió Hillsdale es Ludwig von Mises. Le regaló su biblioteca personal antes de morir. Es interesante. Yo no tengo eso. No, mis libros no son tan buenos como los de Mises. Pero bueno, algo le di ahí en una donación que se puede hacer online. Y hay algunas donaciones donde incluso te dan algún libro o un DVD de clases y cursos de Hillsdale, que es una tremenda universidad. Está en Michigan. Fue formada por los Bautistas Libres, que es una asociación de bautistas allá en los Estados Unidos hace muchos años atrás, y en el momento que la formaron, los Free Will Baptists, como se llama esta gente, estaban proponiendo la libertad de los esclavos negros, es decir, una de las primeras instituciones que públicamente defendía que los negros no podían ser esclavos de nadie, pues eran gente libre, no podían ser esclavizados. Eso es parte de la historia de Hillsdale. Obviamente hay en este momento un debate que en Panamá no nos interesa para nada, que está entre los pro-Trump, los anti-Trump, los conservadores, los anticonservadores, los de izquierda, los de derecha. Esos son debates muy de por allá que en verdad no nos interesan. ¿Qué me interesa a mí? Y lo digo porque Hillsdale está asociado con Trump y con Mark Levin y otra gente, el difunto Rush Limbaugh y otra gente que en su momento estaban muy afiliados a Fox News y a otra gente de corte totalmente conservador, de derecha, pro-Trump en los Estados Unidos de América. Eso a mí ni me interesa, yo no tengo ese debate, no formo parte de ese debate. Sí me interesa qué cosa, y es lo que me gustaría ver: online courses. Y esta es la introducción a la que quiero llegar. Hillsdale tiene otra característica que se me olvidó decir, y es que está 100% enfocado en una cuestión que ellos le llaman la educación liberal. La educación liberal para ellos es las artes liberales. Por eso los diplomas en los Estados Unidos dicen Bachelor of Arts, BA, cosas así, porque la educación americana tradicional está enfocada en la educación holística, como de los clásicos, cosas de ese tipo que son muy impropias para el panameño. El panameño no quisiera ser licenciado, punto. No, yo quiero ser licenciado en Derecho, licenciado en Economía, licenciado en contabilidad, lo que sea, no en algo genérico Bachelor of Arts. Y los que son abogados y han ido a los Estados Unidos a formarse como abogados en su grado de maestría, es probable que se sorprenda a uno cuando le pregunten maestría en qué. No, yo tengo un LLM. ¿LLM en qué? No, LLM. Es algo genérico. Bueno, este es el sistema de los americanos tradicional. Hillsdale es muy tradicional
y se enfocan en esta educación liberal, le llaman ellos, de ciencias liberales o de artes liberales, eso es lo que ellos le llaman. Los cursos entonces tienen esa connotación. Vamos a ver matemáticas y lógicas, desde Euclides hasta no sé quién, Civil Rights in American History, cosas muy. Yo estoy siguiendo este curso, lo acabo de empezar, Dante Alighieri y la Divina Comedia, realmente es muy interesante. Me gusta entonces, mira esto, matemática y lógica de Euclides a geometría moderna. Interesantísimo para un tributarista sería algo que a nosotros quizás no nos fascina, pero que nos hace salir de nuestra área de confort, retarnos a estudiar algo distinto a la contabilidad, estudiar algo distinto al derecho, estudiar algo distinto a las matemáticas financieras. ¿Qué me gusta? Lo acabo de pasar, me gustó mucho estudiarlo, filosofía y religión. Introduction to Western Philosophy, introducción a la filosofía occidental. ¿Por qué? Porque yo no sé de eso, pero me gusta saberlo. Para ser alguien más culto, como tributarista, sé bastantes cosas, quiero saber algo en lo que yo no soy experto y por eso entonces invito a los tributaristas a estudiar este tipo de cursos. Fascinante ese curso. Me gustaría verlo de forma muy sencilla, en parte para pifiar la calificación que saqué, pero tenemos esto, ¿no? Tenemos el primer curso introductorio, muy interesante, después habla de Platón, la música, la poesía y el concepto de justicia, después viene esto que ellos le llaman filosofía y educación liberal. Ellos más o menos en este curso del 3 me hizo entender un poquito más a que ellos le llaman una educación liberal. Después habla obviamente de Aristóteles y tienen 3 cursos de Aristóteles para pasar a Santo Tomás de Aquino. Esta gente son protestantes, no son católicos, pero obviamente es imposible estudiar la la filosofía occidental sin mencionar a Tomás de Aquino y a autores que claramente son doctores de los católicos, no de los protestantes. Obviamente, como son americanos, saltan rápidamente a Francis Bacon, muy interesante combinarlo con la lectura 9, Descartes, porque ahí empieza la división entre la filosofía medieval y la filosofía moderna. Luego de eso, obviamente, pasan a Hume, luego Kant, Nietzsche y terminan con algo esencialmente protestante, C.S. Lewis, un inglés del siglo XX que quizás lo conocemos con las crónicas de Narnia, pero no es eso solamente lo que escribe. Escribe sobre otros temas filosóficos y en verdad poesía, pero es muy interesante. Yo entonces quiero introducir al tributarista a otros cursos que quizás tengan un poquito más de tributación o de componente no tan filosófico y no tan distinto a lo que un tributarista hace todo el tiempo. Obviamente también está literatura de niños clásica, este asunto que es muy gringo, The Great American Story, ellos hablan de los Estados Unidos como este destino manifiesto, muy interesante. Quienes sean abogados, Constitución 101, parece que es el curso más seguido en Hillsdale y tiene ya más de 1 millón de personas que se han inscrito y terminado el curso. La historia del Génesis, obviamente esta gente es religiosa, le gusta hablar de estos temas, pero además de eso lo mezclan con este curso al lado, Introducción a Aristóteles, la ética nicómano y otras cosas muy interesantes sobre el comportamiento según lo que Aristóteles pensaba. Luego de esto tenemos este curso muy interesante, las 2 guerras mundiales, para luego pasar a algo filosófico pero interesante. ¿Cómo empezó el Congreso americano y por qué ahorita no funciona? Bueno, quizás alguien debería hacer en Panamá cómo empezó la Asamblea Legislativa panameña y por qué eso no da mucho resultado. Luego de esto habla de Jane Austen, un personaje muy interesante. Luego de Mark Twain, y después de acá tienes una parte de historia, la herencia occidental. Esto es muy americanizado, la herencia occidental, porque hablan, obviamente hay un debate en los Estados Unidos de América en los últimos 50 años con la inmigración, que ellos consideran no occidental. ¿De quién? Chinos, gente de Vietnam, gente de India, gente de otro lado. Incluso nosotros aquí en Panamá quizás no nos ven, o en Latinoamérica no nos ven como occidentales, entonces... Bueno, hay algo de esto, ¿no? Bueno, nosotros formamos parte de algo, dicen ellos, que es la cultura occidental y esta gente viene a quitarnos esa cultura y destruirla. Obviamente ese debate no nos interesa mucho, pero es interesante ver que uno puede aprender de esas tesis que ellos tienen. Introducción a la Constitución
Y luego de esto tenemos varios cursos de historia y literatura. Aquí tenemos este Shakespeare, tenemos esto de Teología 101. Me gusta también en política, hablan de la Corte Suprema de los Estados Unidos, la guerra de Esparta con Atenas, la relación de esas dos ciudades en historia. Y hay cosas interesantes que a mí me gustaría en algún momento aprender. De C.S. Lewis me gustaría aprender. No he leído nada de C.S. Lewis, he escuchado de él, pero nunca lo he leído. Y hablan de Winston Churchill, luego de esto de The Federalist Papers. Son como unos complementos que sacaron los reformadores de los Estados Unidos como padres de la patria, por decirlo así, como reformando las tesis, o puliendo las tesis, disculpen, puliendo las tesis de Tocqueville, de Montesquieu y otra gente, pues Locke y otra gente. Es muy interesante comprender eso. Yo no lo conozco a cabalidad. Y luego de esto tenemos la presidencia de la Constitución, este aspecto muy interesante del K12, el K-12, es como funciona la educación en los Estados Unidos de América. Comprender esto es realmente interesante. Luego de esto tenemos literatura, 102 libros del Renacimiento a la Edad Moderna. Y obviamente tenemos un curso aquí, miren este es muy interesante, ya el que siguió Constitución 101, tenemos Constitución 201, o sea, aprender a este nivel en forma gratuita es realmente algo interesante. Y luego tenemos grandes libros desde la antigüedad hasta la época medieval. Y este curso, que me gustaría poder dedicar algo de tiempo, obviamente le gustaría a cualquier tributarista porque complementa los conocimientos de lo que ellos le llaman Free Market Economics. Esta gente le podemos decir que libertarios en muchos aspectos, pero libertarios de verdad. Es decir, usted habla con un libertario aquí en Panamá, presidente de la fundación no sé qué, para no ofender a nadie, pero en verdad ese señor se la pasa pidiendo subsidio. Estos no, estos son todo lo contrario. El gobierno no debe intervenir ni para darme ni para quitarme. Bueno, eso es lo que ellos piensan. Acá, bueno, aquí hay unos libertarios que se la pasan pidiendo al gobierno dame, dame, dame y dame. Estos lo dividen en 10 cursos y lo ponen así: Free Market Economics and American Founding. Ellos lo que piensan es, los Estados Unidos se fundó como una democracia bajo los principios de la libertad de mercado. Cómo funcionan los mercados, entendiendo la demanda, entendiendo la oferta, la ley de la ganancia, incentivos y el problema de la información. Interesante esto en un curso de Free Markets, keynesianismo y macroeconomía, teoría monetaria, case study, la gran recesión y restaurando la libertad económica. Absolutamente fascinante, absolutamente fascinante. ¿Qué me gusta a mí también de esto? Que en cada uno de estos cursos existe realmente una super oferta académica de Hillsdale. Y puedo donar. Yo quisiera que el que tenga la plata y tenga la voluntad de donar, done algo, $100, 25, $50, algo sencillito, pero done a Hillsdale College, por el enorme esfuerzo que meten en estos cursos. Me gusta también que si yo voy a la biblioteca virtual o la tienda virtual, de muchos de estos cursos, o si no de todos, tenemos estos libros de texto para poder acompañar al curso. Es decir, si alguien quiere estudiar el curso este que estoy estudiando yo, de Dante, me acabo de matricular, fascinante. Obviamente está en inglés, a mí me gustaría leerlo en español, en italiano, quizás para ver si uno entiende algo de lo que esos italianos actualizan del toscano de Dante. Pero bueno, aquí está en inglés, no está de más tener algo en inglés. Los precios son bastante razonables, uno lo puede pedir en forma muy facilita y obtener esto, ¿no? Entonces tenemos aquí cursos realmente interesantes, realmente fascinantes, y por supuesto que el tributarista no solamente debe saber de impuestos, debemos saber de todo. Pero la pregunta es, ¿dónde yo sé de todo? Bueno, lo interesante es, aquí yo puedo saber de todo un poco, y es una tremenda institución. Te recomiendo entonces que veas como tributarista más allá de los números, más allá de la tributación, más allá de la contabilidad. Esto va más allá
de la contabilidad. Esto va más allá de los números, esto va más allá de la tributación. Altamente recomendado, tremenda institución, muy buena institución, Hillsdale College, en Michigan, Estados Unidos.